Hola, buenas noches, bienvenidos un día más al programa de Un Paso hacia Dios. Y hoy traemos otra palabra, otro mensaje en el nombre del Señor para seguir dando un paso hacia Dios. Voy a compartir el link. Los dejo de mientras, como siempre, con esta instrumental y en un instante comenzamos el programa. Y en un instante... Buenas noches, bienvenidos nuevamente un día más al su programa Un Paso hacia Dios. Vamos a comenzar, como siempre, dándole las gracias a Dios y pidiéndole que nos guíe y nos ilumine. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por permitirnos estar aquí un día más y te queremos pedir que las palabras que hoy vamos a compartir que nos ayuden a dar un paso hacia ti, un paso hacia Dios, porque nosotros queremos cada día estar más cerca de ti y para ello tenemos que tener abundancia de tu palabra en nuestro corazón y por supuesto vivirla. Buenas noches, Sandra Vega. Buenas noches, Socorro Carreño. Dios las bendiga. Hola, Cecilia. Buenas noches. Bendiciones para todos. Y como decíamos, es muy importante que nuestras vidas sean guiadas e iluminadas por la palabra de Dios. Hoy la introducción va, digamos, a forma de testimonio de lo que a mí me sucedió. Yo soy un hijo de Dios, nacido en España y radicado en El Socorro, Santander, Colombia. Entonces, ¿qué ocurrió? Hace 13 años estoy viviendo acá, en el país de Colombia. Cuando yo me vine de España hacia Colombia, obviamente mi mentalidad era 100% española. Sinceramente, yo tenía unas costumbres, tenía hábitos y tenía una alimentación totalmente española. Pero cuando yo me vine a vivir aquí a
a Colombia, pues no me quedó más remedio que adaptarme a la vida de Colombia, tanto a su cultura como a su alimentación. Yo no podía llegar acá y entrar a un restaurante y exigir una paella de mariscos o una fideuá, que es lo mismo que una paella, pero con fideos. Yo no podía exigir muchas cosas, yo me tenía que adaptar al sancocho, yo tenía que comer llanera y me acostumbré, la verdad que muy bien. Me tenía que acostumbrar a la yuca, un producto que realmente es insípido, no tiene sabor, pero alimenta y es un producto colombiano. Entonces yo me tuve que adaptar a las costumbres de acá. Yo no podía hacer que Colombia se adaptara a mis costumbres, ¿cierto? Pues así nos pasa al cambiar nosotros de vida, al pasar de una vida mundana a ser un hijo de Dios. Nos toca dejar las costumbres humanas, nos toca naturales, y tenemos que vivir conforme a los fundamentos que hay escritos por Dios en la Biblia. Aunque me sean a veces difíciles de digerir, lo mismo que al principio realmente a mí la gallina me costaba comerla, porque para mi gusto es una carne muy seca. Ahora ya no, gracias a Dios, pero en su día me costó acostumbrarme a comer gallina, me costó acostumbrarme a comer yuca, porque como digo es un producto bastante insípido. Pues así nos pasa a nosotros, cuando dejamos la vida mundana y nos recibimos al Señor, entonces tenemos que dejar todas esas costumbres que traíamos de aquella vida vieja y adaptarnos a las normas escritas por Dios en la Biblia. La doctrina es un conjunto de principios, de enseñanzas, de instrucciones fundamentales para la buena convivencia. Y de eso vamos precisamente a hablar en el día de hoy. Buenas noches, mi hermana Jessica, bendiciones. Vamos a hablar de la doctrina del reino. Vamos a hablar de las enseñanzas, de los principios que Dios nos escribió en la Biblia y los cuales, gústenos o no, los tenemos que asimilar. Kevin Villa, bienvenido. Dios te bendiga. Y vamos a estar básicamente en el libro de Colosenses, en el capítulo 3. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 5, la vida antigua y la nueva. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas son las cosas que decíamos, entre otras, que nosotros teníamos que dejar viniendo del mundo: la avaricia, la fornicación, los deseos desordenados. Todas esas cosas no casan con Dios y son costumbres y son hábitos humanos que tenemos que dejarlos, y tenemos que empezar a adaptarnos a la doctrina de Dios, a sus mandamientos, a su palabra. Sigue diciendo
que el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo en todos. O sea que para Cristo todos somos iguales. O sea que todos nos tenemos que regir por la doctrina de Dios. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Bueno, vamos a ir desenglosando poco a poco. Y comenzamos con el versículo 9, que nos dice el Señor que no mintamos. Y realmente nosotros no mentir nos es muy complicado, porque tenemos la costumbre de decir cosas que sean para nuestro favor, así sean mentira, ¿vale? Entonces, si nosotros no tenemos que mentir, aunque lo hacemos por interés, mira que decimos, ese trabajo realmente no te interesa porque tú estás mucho mejor capacitado que lo que te están ofreciendo ahí. Pero eso lo está diciendo una persona mintiendo porque está interesado en tu puesto de trabajo, porque es un avaricioso y quiere ganar el dinero que tú estás ganando en ese puesto de trabajo. Pero está mintiendo, y eso son cosas que tú y yo tenemos que dejar de decir. Igualmente, tenemos que tener también mucho cuidado, porque hay personas que vendrán mintiendo, diciéndote que esa mujer no te interesa, que esa mujer no te corresponde, pero lo está diciendo por el motivo que a esa persona le interesa esa mujer para sí. Entonces, tú y yo, esas cosas ya no las podemos practicar, porque somos hijos de Dios y tenemos que aplicar la doctrina del reino. Y si Dios te dice no mentir, tú y yo no tenemos que mentir. Hay una cosa muy importante a la hora de aplicar la doctrina del reino, y es que tú y yo no podemos hacer esa cosa de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida por obligación, sino que lo tenemos que hacer por amor a aquel que murió por mí y por ti en la cruz.
Recuerda que Él llevó a la cruz todos nuestros pecados. Entonces, tú y yo no podemos mentir, tenemos que aplicar esta doctrina del reino, pero por amor a Él, no por obligación. ¿Cierto? En el versículo 12 dice que nos tenemos que vestir pues como escogidos, amados y santos, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, para que tú y yo podamos aplicar la doctrina del reino a nuestras vidas, tenemos que despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo ser. Tenemos que dar frutos de arrepentimiento, muriendo a mis deseos. La carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos del 19 al 23, dice que manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, la lista es más grande todavía de lo que estamos aquí leyendo, que está reflejado en la palabra de Dios, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículos 22 y 23 de Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo que dejar la borrachera, yo tengo que dejar la orgía, yo tengo que dejar la mentira y tengo que practicar, tengo que hacer que crezcan en mí el fruto del Espíritu, que es bondad, amor, benignidad, paciencia, dominio propio y todo lo que hemos leído hace un instante. ¿Verdad? Ahora viene el versículo 13 de Colosenses 3. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Soportar el uno al otro. Y eso a veces es complicado, que yo pueda soportar a esa persona que no me cae bien, que yo la tenga que perdonar. El perdonar es difícil, porque que yo te tenga que perdonar a ti, que me has ofendido, realmente es muy difícil. En el reino no se puede aplicar la ley de la venganza. La doctrina del reino me dice que tengo que perdonar, o sea que yo no puedo aplicar la ley del ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Yo tengo que perdonar, y eso realmente es muy difícil, porque ahí no cabe la venganza. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes una ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano, que el otro tiene algo contigo, hola Jairo, bienvenido, Dios te bendiga. Que si tu hermano tiene algo contra ti, que si el otro tiene algo contigo, deja
tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Además de perdonar, tengo que coger cuchillo, tenedor, agua, gaseosa, jugo, lo que queramos, que más nos guste, coger ese orgullo, picarlo a pedacitos y me lo tengo que comer. Porque dice que vayas a reconciliarte con tu hermano. El que tiene algo contra ti, no eres tú contra él, sino él es contra ti. Y encima tienes que ir a decirle, bueno, Antonio, Luis, Carlos, María, Josefa, si te hice algo, perdóname. Eso es realmente muy difícil, pero es doctrina de reino y la tenemos que aplicar a nuestro diario vivir si tú y yo decimos que somos hijos de Dios. Amén. El versículo 14 dice de Colosenses 3: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor borra todas las imperfecciones. Dios nos amó y nos amó al punto de que en nosotros hizo borrón y cuenta nueva y todos nuestros pecados los mandó al fondo del mar y ya nunca más se volvió a acordar de ellos. Amén. Entonces, tú y yo, si Dios hizo eso, la doctrina del reino nos llama a amar a nuestro prójimo. San Mateo 22:39 dice que el segundo y gran mandamiento es semejante al primero, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Este segundo mandamiento, aquí en el de amar a tu prójimo como a ti mismo, se está cumpliendo la segunda tabla completa de la ley, porque habían dos tablas de la ley. La primera es los primeros 4 mandamientos que van relacionados a Dios con el hombre. Y la segunda tabla estaba relacionado hombre con hombre. Entonces, yo amar a mi prójimo como a mí mismo, estoy cumpliendo la segunda tabla de la ley completa. No robar, no mentir, no desear el bien de mi prójimo, porque si yo no quiero que a mí me roben mi teléfono móvil, tampoco se lo he de robar a los demás. Entonces, así estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Y aunque eso me cueste, es doctrina de reino y lo tengo que aplicar. Es más, mira lo que nos dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. Mira lo que nos dice esta carta, escrita por Pablo, revelada por el Espíritu Santo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno como superiores a él mismo. Entonces, yo tengo que estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, a mí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que también debo de mirar por lo de los otros. Entonces, que hablando de la doctrina de reino, y en el versículo 9 de Colosenses 3 que decíamos no mentir, que yo
¿Tengo que mirar por el bien de aquel que habló mal de mí en la empresa y tengo que desear que a él lo patrocinen antes que a mí? Eso realmente es muy difícil de asimilar, pero vuelvo y repito, es doctrina de reino. No podemos eludir la palabra de Dios. Si tú y yo somos hijos de Dios y decidimos vivir la vida que Él nos manda, nos tenemos que adaptar a su palabra y la tenemos que cumplir, así vaya en contra de nuestros beneficios entre comillas, porque para ti y para mí lo que es beneficio humanamente, para Dios es un perjuicio. Entonces Dios ve las cosas desde otro punto de vista muy diferente al tuyo y al mío. Amén. Entonces, mirar eso por encima lo del otro a lo mío realmente es muy complicado. Y hablando de amor, mira lo que nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol para malos y buenos y hace llover para justos e injustos. Entonces, yo así no me guste, yo no puedo odiar a mi enemigo, lo tengo que amar, es doctrina de Dios que me lo está mandando. Me guste o no me guste, tengo que orar por aquel que me ultraja, tengo que bendecir al que me maldice, tengo que hacer bien al que me aborrece. Me lo está mandando Dios, es doctrina del reino y yo lo tengo que practicar, yo lo tengo que cumplir. Porque mira lo que dice, que eso lo tenemos que hacer para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces yo, para ser hijo de Dios, tengo que cumplir la doctrina del reino. Me agrade o no me agrade. Y eso es complicado. Pero mira que si lo miramos desde el punto de vista donde están ellos, tú y yo antes también éramos el enemigo y aquellos otros que a nosotros odiábamos, aquellos que les decíamos nosotros lambeladrillos, aleluya y 20.000 nombres más que se le ponen, o que nos ponen en la actualidad, mejor dicho, ellos tenían que cumplir la doctrina del reino conmigo, porque tenían que orar por mí, porque yo era el enemigo de ellos no me caían bien a mí. Ahora hay otros que no me caen bien a mí y yo tengo que orar por ellos, porque es doctrina de reino, me guste o no. En el versículo 16, mira lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestro corazón, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, salmos e himnos y cánticos espirituales. Pues, como dijimos en
Colosenses 3:8 que teníamos que dejar las palabras deshonestas, la ira, el enojo, ¿cierto? Pues yo tengo que dejar las palabras deshonestas de mi boca, porque mira a lo que me llevan las palabras deshonestas. Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tú y yo tenemos que dejar las palabras deshonestas. Palabras deshonestas, ¿qué son? Hablar injuria, hablar mentira de otra persona. No es honestidad hablar mentira de otra persona. Por ejemplo, yo hablo mal de mi hermano. Mamá, mira lo que este ha hecho, pero es mentira. Y lo digo para que lo regañen a él. Esas cosas, nosotros, como ahora vivimos bajo la doctrina del reino, no las podemos hacer, no las podemos decir, echarle la culpa a los demás. Adán le dijo al Señor allá en el huerto del Edén, en el principio, en el Génesis, capítulo 3, versículo 12, la mujer que tú me diste me dio del fruto prohibido y yo comí. En lugar de haber aplicado las costumbres humanas y haber escuchado la voz de la mujer, Adán lo que tenía que haber hecho es aplicar la doctrina del reino, porque allá en aquellos tiempos ya, en Génesis 2, el Señor le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, menos del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que de él comas morirás. Eso es doctrina. El Señor le mandó que no podía comer del árbol del huerto y comió. Entonces, cuando la mujer le dijo, Eva le dijo, toma y come de este fruto, Adán le tenía que haber dicho, no, mujer, el Señor Dios nos mandó desde el principio que no podíamos comer de ese árbol. Y eso es doctrina, eso es mandamiento de Dios para nuestras vidas y nos conviene, y nos viene bien, y entonces no vamos a comer de ese árbol. Eso es lo que tenemos que nosotros aplicar en nuestras vidas, la doctrina del reino. Amén. Ahora vamos al versículo 18 de Colosenses 3, no lo habíamos leído, pero ahora vamos a continuar en este mismo capítulo, y aquí este pasaje está titulado como los deberes sociales de la nueva vida. El versículo 18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Entonces, yo, el ser humano, aplicar la doctrina del reino es sometimiento y dejar nuestra voluntad. En la actualidad, el consejo es, no, tú eres joven, aún puedes buscarte a otro. Déjalo. Pero mira lo que nos dice la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Dice la palabra del Señor, pero
a los que están unidos en matrimonio, mando. Esto lo está escribiendo Pablo. Y sigue diciendo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Eso es doctrina, eso es mandamiento de Dios. La mujer, como decíamos en 3:18, las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos, sobre todo en el ámbito espiritual, pero tienen que estar sujetas. Esto es doctrina de reino. Y Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 6, dice el hombre, Dios le estaba diciendo a los hombres, así que ya no son dos, refiriéndose al hombre y a la mujer, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es doctrina de reino. El matrimonio es una unidad hasta la muerte. El divorcio no está dentro de los planes de Dios. El divorcio son cosas humanas. Efesios 5, versículo 21, dice que nos tenemos que someter en el temor del Señor el uno al otro. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? Dice Proverbios 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, amada hermana, querida hija de Dios, aplica la doctrina del reino y no desprecies la sabiduría siendo rebelde a tu marido. Ahora esperemos porque también viene para el marido deberes sociales. Dice el versículo 19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Nosotros, tú y yo, a la mujer le tenemos que dar el honor que se merece. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas, con vuestras mujeres, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces tú y yo, marido, le tenemos que dar a nuestra idónea un trato digno. Además, cuenta que antes nosotros hemos leído en Colosenses 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, ni circunciso ni incircunciso, ni bárbaro ni escita, ni siervo ni libre. Para Dios todos somos iguales. Para Dios la mujer y el hombre somos también dos almas que tienen su morada celestial en la nueva Jerusalén. Y recuerda, tenemos que aplicar la doctrina del reino en nuestras vidas. Y dice que el marido tiene que tratar a la mujer sabiamente, con honor, como a vaso más frágil. Y eso lo tenemos que aplicar
para que nuestras oraciones no tengan estorbo, porque si yo no trato a mi mujer de forma honrosa, cuando luego yo me aparte a mi devocional diario, me meta en el cuarto de oración y empiece a orar y a darle las gracias a Dios, probablemente la oración no pase de aquí, del techo de la habitación donde estoy, porque como no estoy aplicando la doctrina del reino, como no estoy poniendo en práctica la palabra de Dios, estoy siendo yo mismo estorbo para mí. Mira, si tú y yo nos conviene que apliquemos la doctrina de reino, la palabra de Dios. Amén. Ahora viene más todavía, porque Colosenses 3, versículo 20, viene para los hijos, vino para la casada, vino para el marido y ahora viene para los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Doctrina de reino para los hijos. Obedezcan a los padres. Así los padres sean buenos, no sean tan buenos, tú y yo como hijo no podemos juzgar a nuestros padres. Nos tenemos que adaptar a la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la doctrina de reino. Y los tenemos que obedecer, porque el padre y la madre son autoridad sobre el hijo. Y recuerda que la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículo 1, dice que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, para ti niño, para ti niña, para el joven, para la joven, para los que no son tan jóvenes y tienen sus padres vivos, los tienen que honrar, los tienen que respetar. Y tiene algo bueno el cumplir la doctrina del reino y obedecer a tus padres, que son autoridad. Porque Éxodo 20, versículo 12, mira lo que el Señor nos dice en este mandamiento. Éxodo 20, 12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Acción-reacción. La acción de cumplir la doctrina del reino y obedecer a tus padres. Reacción, consecuencia, que tendrás largos días de vida en la tierra que el Señor te ha prometido. Amén. Sigamos. El versículo 21. Ahora viene deberes sociales de la nueva vida para los padres, para el padre y la madre. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Nosotros, como padres, tenemos que hacer entender a nuestros hijos las cosas por la palabra de Dios. Los tenemos que hacer que se sujeten con honestidad, no a puro rejo, pues una pequeña vara, corrección a tiempo, tampoco es que sea un pecado,
pero no se le puede dar todo el día rejo. Hay que saber cómo dirigir a los niños, amados padres, y la mejor manera de dirigir a nuestros hijos la tenemos en la palabra de Dios. Entonces vamos a guiarnos por la palabra de Dios para educar a nuestros hijos en ese camino, para que aun cuando sean ancianos no se aparten de él. Ese camino de la verdad y la vida que se llama Jesús, y solamente se viene al Padre por medio de él. Enseñémosle a nuestros hijos a Jesucristo y que aprendan como Cristo se comportó y que ellos se tienen que comportar de la misma manera. Amén. Seguimos en el mismo Colosenses capítulo 3, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con el corazón sincero, temiendo a Dios. Como hemos dicho hace un instante, con el de que los hijos tenían que obedecer a los padres y que los padres son autoridad sobre los hijos, el jefe es autoridad tuya y es autoridad mía. Y lo tenemos que obedecer. Así nos digan las cosas de forma no agradable. Pero yo lo tengo que obedecer. Estando dentro de la doctrina del reino. Si mi jefe me manda a mentir y me dice: han entrado 12 cajas, pon 10 y las otras 2 las arreglamos, yo no me tengo que someter a una mentira. Si me está pidiendo que robe o que haga algo ilegal fuera de la doctrina de Dios, de la doctrina del reino, yo no me tengo que someter a ella. Pero si me da una orden, aunque me la dé de forma inapropiada, yo me tengo que someter a él. Igualmente, en la vida natural, el policía, el juez, el militar, son autoridad y los tenemos que respetar. Porque la doctrina del reino, como hemos leído en Romanos 13:1, dice que toda autoridad es impuesta por Dios. Otra cosa es que ellos cometan abuso de autoridad por el uniforme, la placa que llevan, pero tú por eso no te preocupes, que el día de mañana tienen que ajustar cuentas con Dios por abuso de autoridad, por no cumplir la autoridad de forma justa. Tú simplemente cumple la doctrina del reino, y que el que se encarga de juzgar es él, no tú ni yo. Amén. Y también para ti, señor jefe, mira lo que el Señor nos dice en ya Colosenses 4, versículo 1. Amados, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea que todos tenemos una autoridad por encima de nosotros. El sargento del ejército tiene al teniente que está grados por encima de él, y el teniente tiene autoridad sobre el sargento sobre el cabo y el cabo sobre el soldado. Todos tenemos una autoridad, pero todos estamos sometidos bajo la autoridad de aquel amo que está en los cielos, del creador de todo. Entonces, vosotros amos, dice Colosenses 4:1,
que hagáis lo justo. O sea, que si cometéis abuso de autoridad, el día de mañana vais a tener que dar cuentas también con el Señor por vuestro abuso de autoridad. Amén. Ahora yo me quería guardar para el final unos versículos de este mismo Colosenses 3, el versículo 17, dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que tú y yo lo que hagamos, lo tenemos que hacer y lo tenemos que decir para darle gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No lo tenemos que hacer para que el hombre ni la mujer se agrade de nosotros. Yo tengo que agradar a Dios, yo no tengo que agradar al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra del Señor. Y versículos 23 y 24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si tú estás haciendo un trabajo, hazlo de manera honrosa, pero como si lo estuvieras haciendo para el Señor y no para el hombre, porque de Él es del que mejor recompensa vas a recibir, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. Entonces esa es la mejor paga. Y recuerda que el trabajo para el Señor nunca es en vano, como dice 1 Corintios 15:58. Amén. Entonces, para finalizar, doctrina de reino. Hechos 1:8. Le dijo el Señor a los apóstoles y a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si Dios te llama, obedece a la doctrina del reino y no te opongas a su llamamiento. Porque a los discípulos, ¿saben lo que les pasó? Que se acomodaron, se quedaron en Jerusalén, y el Señor, como cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos, no fueron a ser testigos en todas las ciudades del mundo, tuvo que mandar al perseguidor Saulo de Tarso para que oprimiera a la iglesia, y ellos obligatoriamente se esparcieron por todas las ciudades, y entonces fue cuando cumplieron la doctrina del reino y fueron llevando el evangelio y siendo testigos del Señor en todo pueblo y nación. Eso lo hizo Saulo de Tarso. Pablo de Tarso posteriormente, cuando fue convertido al Señor. A Jeremías le dijo Dios: ve y predica, y no te van a escuchar. 23 años de ministerio de Jeremías, y no le escucharon ni sacerdotes, ni reyes, ni el pueblo. No lo escuchó nadie la palabra que Jeremías les traía de advertencia, las profecías de advertencia que traía Jeremías, nadie lo escuchaba. Ahora, si nadie te escucha cuando vas a predicar, tú, tranquilo, no eres tú, no soy yo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Es
el Espíritu Santo, el Consolador, el que convence de todo eso al hombre. Tú y yo solamente le podemos dar palabra de Dios en el nombre del Señor. Y por el poder del Espíritu Santo, las personas van a ser convencidas. Simplemente lleva la palabra como Dios te está mandando. Porque Dios manda la lluvia, manda la nieve con un propósito para que riegue la tierra donde se plantó la semilla. Y Dios manda su palabra y no vuelve a él vacía. Yo no sé si esta palabra de doctrina de reino, de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, tendrá efecto en este instante, en una semana, en un año, o quién sabe en cuánto tiempo. Pero si Dios te manda, lleva la palabra. Yo cuando comencé hace varios años a predicar por medio de las redes sociales, mi pastor de forma graciosa, de forma amigable, me hice el evangelista del siglo XXI porque comparto el evangelio por medio de las redes sociales. El hecho es que cuando empecé a compartir el evangelio por el Facebook, se me bajaron mucho mis seguidores. Yo le dije al Señor en oración: Señor, ¿qué hago? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo cosas que no debo? Y Dios me contestó en oración y me dijo: no, tú sigue llevando la palabra de Dios, tú sigue predicando, sigue compartiendo el mensaje, que con una sola persona que te escuche, con una sola persona que lo reciba, ya está bien esa palabra de Dios. Gloria a Dios, el tema cambió mucho. Hoy en Facebook ya son más de 1000 seguidores, pero a mí lo que me importa es compartir la palabra de Dios. Y yo sé que la doctrina del reino es difícil de aplicar. Y muchas veces la palabra de Dios no la entendemos. Pero cuando te pongas a leer la palabra de Dios, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría y que te dé discernimiento y un mayor entendimiento de la santa y bendita palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que revela la palabra de Dios al hombre. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Para mí, como hombre natural, me puede parecer una locura que un hombre y una mujer de 100 años, como Abraham y su esposa, tuvieran un hijo, porque ni el hombre puede tener espermas todavía que puedan fecundar a la mujer, ni la mujer tiene el periodo, ni tiene los ovarios para que sea fecundada. Sin embargo, Abraham y Sara tuvieron un hijo con 100 años. Humanamente es imposible, es una locura, pero espiritualmente es posible. Entonces, no miren las cosas de forma humana, con la lógica humana. Mira las cosas como Dios las ve espiritualmente. Hoy en día, hace poco tiempo, vi un video que salió por TikTok diciendo que es imposible que Jonás hubiese estado 3 días en el vientre de
ese gran pez, porque los ácidos gástricos, es imposible que un ser humano pueda aguantar durante 3 días en el vientre de un pez y sin oxígeno. Pero no podemos mirar las cosas de forma humana, de forma natural. De forma natural sí es verdad, sería imposible. Pero como las cosas de Dios no son naturales, son espirituales, son diferentes. Entonces, amados, vamos a aplicar la doctrina del reino a nuestras vidas. Así sean cosas difíciles de entender, pero al final van a ser convenientes. Amén. Dios te bendiga grandemente. Gracias por haber estado ahí una semana más en Un Paso hacia Dios. Te quiero pedir que por favor compartas este mensaje y les hagas ver a la gente lo importante que es aplicar la doctrina del reino a nuestras vidas. Dios te bendiga grandemente y con el favor de Dios nos vemos de hoy en 8.